otra patología muy común y muy constante que se llama epicondilitis. Epicondilitis. Esta patología o esta epicondilitis generalmente se produce en el codo. Es muy común en el codo, en la cara externa del codo. Por muchos factores. Anteriormente, hace 20, 25 o 30 años o más, a la epicondilitis también se lo llamaba o se lo decía codo del tenista. ¿Por qué? Porque solamente se presentaba en aquellas personas que practicaban tenis. Entonces, hoy en día ya no se lo llama más codo del tenista, sino ya se le dice epicondilitis, porque no solamente ocurre en los pacientes o en las personas que practican el tenis. Por ejemplo, esta patología puede presentarse en aquellas personas que trabajan en las computadoras y por una mala postura al teclear o al utilizar el mouse o no cumple esa regla que yo les dije en la primera clase que tiene que ser todo 90 grados la posición. La parte externa del codo, sobre todo los músculos, se sobrecargan y se inflama los músculos, en este caso el tendón. También en aquellas personas, por ejemplo, los pintores, los albañiles, los electricistas, inclusive en aquellas personas que utilizan mucho las manos, hoy en día ya se suele inflamar los tendones del codo y se produce la epicondilitis, que es esta patología. Como dice aquí, también conocida como codo del tenista, que anteriormente se lo llamaba así. Es una lesión muy frecuente, dolorosa, rebelde e invalidante. Rebelde, ¿por qué? Porque no se quiere curar de forma rápida. No es que vos, por ejemplo, le haces 10 sesiones de rehabilitación y ya se cura. No, inclusive hay pacientes, por ejemplo, donde llega a ser 20, 30 sesiones para que se pueda curar. Con frecuencia se constituye en un problema para el profesional tratante, dada la rebeldía de la lesión que suele mantenerse dolorosa pese a los tratamientos médicos. O sea, los médicos muchas veces les dan remedios antiinflamatorios y muchas veces no mejora la sintomatología del paciente porque es una patología rebelde. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar en esta imagen, ¿sí? Esto, por ejemplo, es la cara externa del codo. Esto se llama cara externa del codo, en donde muchas veces en esta cara externa del codo, ¿sí? Los músculos se originan o nacen de esta zona que se llama epicóndilo y terminan insertándose en la muñeca y en los dedos, ¿sí? Entonces, en aquellas personas que utilizan mucho la muñeca o los dedos, se suele inflamar aquí esta zona, no por mover mucho el codo, sino la muñeca y los dedos se suele inflamar. Es una patología caracterizada por el dolor en la cara externa del codo sobre el epicóndilo como resultado de una tensión mantenida o por sobreesfuerzos repetitivos. O sea, por realizar movimientos repentinamente o continuamente, muchas veces esto se suele inflamar, se suele inflamar. Normalmente se produce como consecuencia de una irritación del tendón y es de origen mecánico. ¿Se acuerda que nosotros hace rato habíamos hablado sobre dos tipos de dolores, mecánico e inflamatorio? Este es mecánico, ¿por qué? Porque es por movimientos. Porque cuando uno más utiliza la muñeca o utiliza más los dedos, más se suele sobrecargar estos músculos aquí y produce la inflamación del tendón. Como vemos nosotros en esta imagen, acá por ejemplo hay músculos del epicóndilo que en total son 9 músculos son, ¿sí? Que se encuentran a este nivel y de esos 9 músculos, los más afectados son el músculo que se llama extensor radial corto del carpo o también se le dice primer radial, el extensor radial largo del carpo que también se llama segundo radial. Estos son los dos músculos más afectados
también se suelen afectar dos músculos que se llaman supinador largo y supinador corto y el extensor común de los dedos. Y de todos estos músculos, el músculo el segundo radial es el que se inflama con mayor frecuencia. ¿Y cuál es el segundo radial? Es este musculito que está acá. Este se llama segundo radial. Este es el extensor común de los dedos y este es el primer radial, este que está acá. Primer radial, extensor común de los dedos y segundo radial. Y el segundo radial es el que se inflama con mayor frecuencia. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar, este es un tendón sano y este ya es un tendón inflamado, con unos pequeños desgarros, donde ya se empiezan a desgarrar o destruir ciertas o algunas fibras de los tendones que vemos a este nivel. Incidencia es más frecuente, ¿sí? Es mucho más frecuente que se den en las décadas o en pacientes entre 40 y 50 años de edad y tanto se da en hombres como en mujeres. Y generalmente afecta a la extremidad dominante. O sea, si vos sos derecha, diestra, ¿sí? Evidentemente el lado derecho es el que se va a inflamar, el que utilizas más. Generalmente la causa, ¿cómo se suele producir la inflamación del tendón a este nivel? Por sobreuso, que fue lo que les dije hace rato, por movimientos repetitivos, por un sobreuso, se sobrecarga estos músculos que están aquí por los movimientos constantes en la muñeca y en los dedos. Movimientos repetidos de antebrazo, codo y muñeca. Se produce inflamación de los tendones del codo causada por microtraumatismo. O sea, si vos realizás movimientos constantemente, vos estás golpeando y llega un momento dado donde el tendón ya no soporta más esos movimientos y se inflama. Eso se llama, a eso se refiere con microtraumatismos. Síntomas y signos. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? El paciente ya posee o presenta dificultad para realizar agarres, o sea, apretar la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces al apretar la mano se tensionan los músculos del codo y duele. El simple hecho de pedirle al paciente que te apriete la mano fuerte ya le provoca dolor a este nivel. El dolor generalmente es insidioso, punzante, es como si fuera que te clava, ¿sí? Y generalmente el dolor aumenta cuando llevamos la muñeca hacia atrás, cuando hacemos este movimiento aquí. Y cuando realizamos este movimiento. Cuando llevamos la muñeca hacia atrás o los dedos hacia atrás, esto se llama extensión. Eso provoca dolor. Y cuando llevamos la mano hacia abajo, se llama flexión. Y esto también provoca dolor. O sea, el simple hecho de llevar la mano hacia atrás y hacia abajo ya le provoca dolor al paciente. Y el dolor disminuye en la noche y en reposo, generalmente. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar un mayor dolor o una mayor sintomatología? Practicar tenis, que anteriormente se creía o se pensaba que solamente en el tenis provocaban los dolores. Trabajos que requieran la extensión repetitiva de la muñeca y sostener algo continuamente con el puño cerrado. Disminución de la flexibilidad de la muñeca, edad avanzada y un desequilibrio o debilidad de los músculos, ¿sí? Entonces, sobre todo hoy en día, estos trabajos que requieran la extensión repetitiva de la muñeca, generalmente se sobrecargan los músculos ahí y ahí produce la sintomatología. ¿Cómo se hace una evaluación? Hay pruebas sencillas para evaluar si es que el paciente presenta o posee esta epicondilitis. Una de ellas se llama la prueba de la silla, en donde simplemente se le pide al paciente que agarre la silla, como está aquí en la imagen, y que levante o que despegue del suelo. Y simplemente al hacer ese movimiento ya le despierta dolor a este nivel, ya le despierta dolor a este nivel.
Luego tenemos la prueba de Vogel. Se pide al paciente que efectúe una presión determinada, ¿sí? Con un esfingomamómetro. O sea, el esfingomamómetro mide la presión. O simplemente con que te apriete la mano, ¿sí? Y el paciente ya le duele el codo, entonces es positivo. Lo más seguro que tiene una epicondilitis. Y luego hay una prueba que se llama la prueba de Mil, ¿sí? En donde se le pide al paciente que dirija o que lleve la muñeca hacia arriba, que lleve la muñeca hacia arriba y nosotros nos vamos a oponer al movimiento. Y simplemente al aplicar una resistencia al movimiento del paciente, el paciente va a referir dolor. Hay un diagnóstico que se llama diagnósticos diferencial. ¿Qué quiere decir? Hay patologías que pueden irradiar hacia el codo, ¿sí? Puede ser el paciente tenga un problema en el hombro, pero el dolor irradia al codo. Y el paciente siente dolor en el codo. Vos le haces la prueba, le haces todo, pero el paciente, ninguna de las pruebas salen positivas. No, van a salir positivas porque el problema está en el hombro. Está en el hombro. Por irradiación del nervio nomás va al codo. Lo mismo en la muñeca. Y eso se refiere al diagnóstico diferencial. Por ejemplo, hay una patología que se llama síndrome del túnel carpiano, que es cuando aquí a este nivel pasa un nervio que se llama nervio mediano. Y cuando ese nervio mediano se inflama, evidentemente va a provocar dolor, pero el dolor irradia hacia el codo. Entonces vos le haces la prueba, le haces el tratamiento en el codo, pero el paciente nunca mejora. Evidentemente no va a mejorar porque el problema está en la muñeca. Eso es diagnóstico diferencial. Radiculopatía puede ser que el paciente tenga un problema cervical, que fue lo que vimos hace rato, la cervicalgia, pero el dolor irradia hacia el codo. Lesión condral, o sea, una lesión del hueso, una inestabilidad del codo, un engrosamiento del ligamento o otra patología que no sea el tendón, es lo que está produciendo esa sintomatología. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿Sí? eso también, en mi entender, también le ataca a la persona que trabaja en el campo, ¿no? A También. la que ordeña vaca y eso. Eso. Pues, especialmente mi hermana y mi mamá siempre se quejaban de eso y se veía que su brazo y su muñeca se hinchaba. Exactamente, y puede ser por eso, Antonio, evidentemente, por el simple hecho de realizar muchos movimientos en los dedos, porque tiene que ordeñar y hacer fuerza con los dedos, ¿sí? Eso sobrecarga los músculos del codo y eso produce la sintomatología del dolor. ¿Está? Sí, Bueno, denme un ratito, 2 minutitos y ya continuamos, ¿sí? 2 minutitos, no salgan nomás. Ya vamos a continuar. ok. Los muchachos, pedazo para la prueba. Y regular me fue en este examen, en el de primeros auxilios, lo que me un bolsito. Creo que con este no pasé Yo muchísimo, no. con este, la parcial, creo que 50% por ahí no me lo dicen. Porque después de 15 minutos por ahí se fue la luz y se me desconectó a caído. Este es más complicado que todo. Y la verdad que sí. Pero hay que meterle garra igual. Sí, sí, se lee mucho, sí, creo que
Va a facilitar, pero salió muchísimo del rubro y para, para entender o para llevar complicadito. Sí, sí, Bueno, pero bueno, para mí, eh, bueno, yo parte de médico, nada, luego, yo como si fuese del cielo, luego se cayó. Y en realidad, muchísimas palabras que ni siquiera escuchaba. Ahí, y en eso, por ejemplo, para memorizar y cuesta. y la verdad que las palabras complicadas no es tanto memorizar, sino que saber qué significa. Eso es lo que es el tema. Sí, pero imaginando, nunca he escuchado de qué parte va a estar. A mí probablemente me complicó muchísimo. Luego la prueba a mí me salió muy malo. Y voy a apretar todo el examen final. No te preocupes, Antonio. Tranquilo. No, Esto Lorenzo, va. Tranquilo. Lorenzo, que vos sos Antonio. Lorenzo. Ah, Lorenzo. Yo pensé que Antonio que me hablaba. No te preocupes, Lorenzo. Tranquilo nomás. Vale, Tenés todavía el examen final para recuperar. No te preocupes. ok, brother. Bueno, vamos a continuar. Esta es, por ejemplo, una técnica de la que vimos nosotros a nivel cervical, ¿sí? Que es una técnica de manipulación de la vértebra, ¿sí? Para detectar una disfunción somática cervical con sintomatología dolorosa en la región epicondilolateral. O sea, voy a realizar esta prueba, voy a realizar esta prueba, no, pongan en silencio sus micrófonos, voy a realizar esta prueba, ¿sí? Al inclinar hacia el lado izquierdo y rotar la cabeza hacia el lado derecho, si eso le despierta dolor en el codo, quiere decir que la patología está a nivel cervical, a este nivel, ¿sí? La arcada de Faucher para detectar un arramamiento del nervio radial a nivel del supinador que provoca dolor, que es esta prueba que vemos acá. Al hacer nosotros esta prueba, ¿qué pasa? Se comprime un nervio a este nivel y ese nervio, como se desplaza por toda la parte lateral del codo, muchas veces provoca esa sintomatología. O sea, el problema está en el cuello. Imagínense en dónde está el problema, está en el cuello, pero le duele en el codo. Luego vemos otra patología. ¿Alguna pregunta con respecto a la que vimos? A la epicondilitis. ¿Se entendió bien esto? Para continuar a la siguiente clase. Sí, estamos yendo. Esa parte del dolor del cuello, esa alguna le agarra por dormir mal, ¿verdad? También, dependiendo del colchón, de la almohada, porque los músculos se contracturan, se sobrecargan y produce dolor de cuello por una mala postura al dormir. Exactamente, Lorenzo. Así mismo. Bueno, luego tenemos una patología que se produce en la columna vertebral, que es la escoliosis, que es desviación. En términos simples, la escoliosis es una condición en que la columna vertebral de una persona se curva de un lado o de otro lado. Puede ser una curvatura en S o puede ser una curvatura en C. Por ejemplo, le voy a dibujar aquí. Si nosotros vemos una radiografía de la columna vertebral, una radiografía posterior, o sea, detrás de la columna vertebral tiene que ser así. Tiene que ser una recta, tiene que ser recto. La escoliosis es, por ejemplo, cuando viene la columna, hace una curvatura así y vuelve otra vez. Este se llama escoliosis en C porque tiene la forma de una C.
Y luego tenemos la escoliosis que es en S. Es cuando hace esto, viene acá, luego hace esto y hace esto. Es como una S. Hace bien acá, así, así, así y así. Tiene la forma de una S. ¿Cuál de las dos es la más grave? Esta que está aquí, en forma de S. Esa es la escoliosis, es la desviación de la columna. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Ven? Esta es una curvatura en S, ¿ven? En donde se acompaña de una rotación de las vértebras. Esta es la vértebra. Y estas son las costillas. Y ven, generalmente el paciente presenta o posee a nivel dorsal como una gibosidad. Es como si fuera que algo le sale o le salta. Y esa es la escoliosis. Pueden ver aquí, acá por ejemplo la costilla se va más hacia atrás, más hacia arriba. Esto, y toda esta zona de la columna vertebral se comprime. Y el paciente evidentemente va a presentar o va a referir dolor al presentar esta escoliosis. Acá vemos una curvatura normal, ¿ven? Esta es la columna vertebral en una vista posterior hacia atrás. Y acá ven cómo la columna hace un giro, se inclina. Esto que van acá. Y esta es una escoliosis lumbar. Acá tenemos la vértebra cervical, esta es la vértebra dorsal y esta es la vértebra lumbar. ¿Sí? Y acá se ve la desviación a nivel lumbar. Eso se llama escoliosis, una escoliosis lumbar. Clasificación. Se pueden clasificar según su etiología, según la rigidez, según la localización de la escoliosis. Puede ser una escoliosis congénita causada por anomalías vertebrales presentes al nacer. O sea, es cuando el niño ya nace ya con una desviación por una mala osificación o una mala formación de los huesos a nivel de la columna vertebral, la congénita. Luego tenemos otra que se llama idiopática, que generalmente es de causa desconocida. Se puede clasificar como infantil o juvenil, adolescente o adulto. Y luego tenemos la neuromuscular, que es desarrollado como un síntoma secundario de otra condición, como, por ejemplo, una patología que se llama espina bífida, otra patología que se llama parálisis cerebral y otra es atrofia muscular espinal. La neuromuscular es cuando hay un problema entre el nervio y el músculo. No hay una buena comunicación y se produce una desviación de la columna. Acá, por ejemplo, podemos observar nosotros en esta imagen, acá. Esta es una escoliosis congénita, ¿ven? Donde el niño ya al nacer, ¿sí? Al nacer ya presentó durante su desarrollo esa desviación, ¿ven? Acá, por ejemplo, se puede observar esta desviación. Esta vértebra acá es donde tiene su mayor curvatura, lo que vimos aquí. Y este, por ejemplo, si es un tratamiento, uno al nacer, se hace un tratamiento quirúrgico. Se coloca unas placas con tornillos para volver a fijar esta columna vertebral. Luego tenemos la idiopática, ¿ven? Acá. La escoliosis infantil, la juvenil y la del adolescente. Hay tres tipos de escoliosis: la infantil, la juvenil y la del adolescente. Y acá hay un ángulo que se llama ángulo de Cobb. ¿Para qué sirve ese ángulo? Ese ángulo se hace desde acá empieza la curvatura, ¿ven? Acá empieza en esta vértebra. Entonces acá se hace una recta y se hace otra recta donde termina acá. Y ahí termina la curvatura. De acá se forma un ángulo. Y este es acá así se mide el ángulo de curvatura. ¿Cuánto ángulo o cuánta ángulo de curvatura presenta este paciente? Y dependiendo del ángulo que presente, se ve si el tratamiento es quirúrgico o se puede hacer rehabilitación del paciente. Luego tenemos la escoliosis neuromuscular,
¿sí? En donde la curvatura es mucho más acentuada, ¿sí? Y el tratamiento ya es mucho más prolongado en este tipo de escoliosis. Según su criterio de localización, puede ser simple. La simple es en C, que fue lo que les mostré hace rato, cuando tiene solamente una curvatura. Puede ser hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y luego tenemos las dobles, en donde ya es de dos formas. Por ejemplo, a ver, otra imagen. Acá. Este, por ejemplo, el paciente presenta una escoliosis lumbar derecho, porque se inclina hacia el lado derecho. Entonces el paciente presenta una escoliosis lumbar derecha acá. Si esta curvatura está hacia acá, entonces se va a llamar escoliosis lumbar izquierda. Si esta curvatura se encuentra aquí a nivel dorsal, se va a llamar escoliosis dorsal derecha y escoliosis dorsal izquierda. En cambio, si ya presenta doble curvatura, por ejemplo, si ya viene, vamos a suponer que es esto, ya hace esto así, hace acá, así, así y así. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar que acá tiene una curvatura o una desviación a nivel dorsal y también tiene a nivel lumbar. Entonces se va a llamar escoliosis dorsal derecha y lumbar izquierda, porque se inclina hacia la izquierda. Entonces, esta es la escoliosis más grave entre las dos, la doble. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Una pregunta. Sí. La persona que tiene esto, la desviación de columna de así, de esa forma que se ve, puede caminar o puede llevar mucho tiempo o aguantar dolor, como se ve No, como una persona normal o ya le hace inmovilizar completamente. no, le altera su vida diaria. No puede realizar muchas cosas si tiene esta escoliosis. Sobre todo le duele la espalda, le duele la cadera, le duele la rodilla, le duele el tobillo, hasta inclusive le duele el pie. ¿Por qué? Porque el paciente al presentar la escoliosis ya se altera ya su pisada, su apoyo, su marcha ya se altera. Entonces le duele todo al paciente. Le dificulta bastante, Lorenzo. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una escoliosis, que es la escoliosis simple, que fue lo que les dije. Acá solamente hay una curvatura a nivel dorsal y acá solamente hay una curvatura a nivel lumbar. Este ya es la escoliosis doble, ¿ven? Acá hay uno y acá hay otro, ¿ven? Y ven cómo la cadera acá ya se encuentra totalmente alterada. Esta cadera, por ejemplo, está más arriba que esta. Es como si fuera que esta pierna tiene más corta que la izquierda. Entonces, evidentemente, el paciente que va a presentar o que va a pasar, se va a alterar su marcha se va a alterar. Acá, por ejemplo, dependiendo del ángulo, que fue lo que yo les dije, el ángulo que se mide, tenemos la escoliosis ligera, son hasta 30 grados. Se recupera con fisioterapia, con rehabilitación. La escoliosis mediana de 30 a 50 grados también. Y las que son superiores a 50 grados, el tratamiento ya es quirúrgico. Ya no mejora con fisioterapia ni tampoco con corset. El corset es un fijador que el paciente debe utilizar las 24 horas, ¿sí? Para tratar de corregir esa curvatura. Entonces, entre 30 a 50 grados se puede recuperar o corregir esa curvatura, ¿sí? Haciendo rehabilitación. Y sobre todo si el paciente es joven, si ya tiene más de 20 años, ya es difícil porque la curvatura ya o la columna ya se fijó ahí. Y cuando las escoliosis son superiores a 50, ya el tratamiento es quirúrgico, ya no hay más nada que hacer. Según la rigidez tenemos las escoliosis funcionales y estructurales.
En las funcionales no hay rotación de la vértebra, generalmente se debe a una postura o una mala postura. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que este paciente, ¿sí? A ver. Vamos a suponer que este paciente que está aquí, o este niño, usa mochila. Y todo el peso de la mochila siempre usa del lado derecho. Evidentemente su columna se va a inclinar hacia el lado derecho porque tiene que soportar todo el peso. Entonces, si el paciente corrige eso, ya no utiliza más la mochila solamente en un lado, sino ya en los dos, de forma funcional se puede corregir esa desviación. Esa es la funcional, es por una mala postura. Y luego tenemos la estructural, que ya es estructural, ya es un problema dentro ya de la articulación. Tenemos las evaluaciones, esta es una maniobra que se llama la prueba de Adams, en donde se le pide al paciente que se incline hacia adelante intentando tocarse la punta de los dedos, y al realizar esa inclinación, ¿qué pasa? Salta acá la columna vertebral. Entonces es positivo, hay una jiba, como una gibosidad a este nivel. Entonces es positivo, el paciente tiene una escoliosis. Acá tenemos el ángulo de Cobb, que fue lo que les dije, ¿ven? Donde comienza la curvatura hasta donde termina. Y esto se une acá. Y ahí se ve el ángulo que se forma. Acá, por ejemplo, vemos una escoliosis ya muy avanzada. ¿Ven? Cómo totalmente se encuentra alterada la postura del paciente. Esto que vemos en una vista lateral. Acá también vemos como si fuera que se hunde la columna. Acá también se debe medir la longitud de los miembros inferiores, porque puede ser que aquí esta pierna tenga, por ejemplo, 30 centímetros de longitud y esta pierna tenga solamente 29 centímetros, o sea, 1 centímetro de diferencia ya hay. Y con ese 1 centímetro de diferencia, el paciente ya presenta un mal apoyo, ¿sí? Y eso ya altera la columna también. Se debe evaluar el arco de movimiento, ¿sí? Y se debe evaluar la postura, que fue lo que nosotros vimos en las clases pasadas, la evaluación de la postura, en una vista anterior, en una vista posterior y en una vista lateral. ¿Se acuerdan de esa clase que hablamos de postura, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, Antes de el lunes pasado. exactamente. Entonces, en esa clase, por ejemplo, se evalúa la postura. ¿Cuál es la postura del paciente? Entonces, los pacientes que presentan un trastorno o un problema en la columna vertebral, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y evaluar la postura. ¿Alguna pregunta, chicos? Eso de quirúrgico, si se opera, eso es cierto que el 90% tiene la posibilidad de quedar en silla de ruedas. No, en este tipo de técnica no. Cuando tenés una hernia de disco o un problema en la médula espinal, sí, Lorenzo. Pero cuando hay problema de escoliosis, no. Pero si es un problema de la hernia de disco o un problema en la médula o una fractura de las vértebras, ahí sí puede ser que se produzca esto. Y más que pasa entre el personal obrero es el hernia de disco. Exactamente, sobre todo la hernia de disco, que es la clase que vamos a dar en un ratito. Vamos a salir